Konnichiwa, buenas noches. Mi nombre es Andrea Valentina Rusián Barrios. Soy estudiante de la Universidad José María Vargas. Estudio Educación Integral Mención Ciencias Naturales. Y a continuación, en mi defensa del proyecto, voy a hablar sobre la historia de Japón en la materia Historia Universal 2. A continuación, presentaré páginas. El contenido de este proyecto trata sobre una introducción, la geografía de Japón, los periodos históricos de este país, una línea de tiempo para poder ubicar los periodos de toda la historia japonesa, una preparación de clase para niños de sexto grado. Por último, tenemos una conclusión y las referencias o las fuentes consultadas para este trabajo. La historia de Japón muestra una nación ubicada en una de las islas del Océano Pacífico, lo que ha marcado sus dos características culturales, el aislamiento y la fuerza cultural. Este país también es nombrado la Tierra del Sol Naciente y Japón ha tenido mucha influencia en el país, en sus vecinos cercanos que son China y Corea. Entonces, ha venido, o sea, esos países asiáticos importantes tienen similitudes culturales y su ADN también lo comparten. Es decir, por eso es que los asiáticos tienen esos rasgos faciales que podemos observar. La geografía. Está localizado en Asia Oriental, en un archipiélago de más de 6.800 islas. Otro dato curioso de Japón es que todo está formado por una cordillera de montañas. Por eso, una de las montañas más reconocidas es el Monte Fuji, que a la vez es un volcán, pero es un volcán dormido y también se utiliza mucho para el turismo, es decir, varias personas de distintos países visitan ese volcán. Otro aspecto cultural que tiene el monte Fuji es que se dice que allí habita un dragón dormido. Las islas principales de Japón son Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Una de las islas que están presentes en Japón, hay unas que están cercanas a las costas de China. Entonces hay una disputa entre estas islas. La capital de Japón, es Tokio, que es el área metropolitana más poblada del mundo, y la población de Japón es alrededor de 125 millones de personas. Ahorita venimos a hablar sobre los periodos históricos, que está dividido en varias fases. La prehistoria, la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna y la edad contemporánea, es decir, la edad de nuestros días. Aquí podemos observar Japón, su historia, para poder estudiar la historia de Japón. Yo lo dividí en una línea de tiempo, es decir, cada edad que tiene Japón se divide en periodos, está estructurado en periodos. Eso es porque cada periodo tiene ciertos gobernantes y han sucedido cosas diferentes. Por ejemplo, una de ellas fue la Edad Moderna, que es donde se encontraba sobre la Segunda Guerra Mundial y todos los acontecimientos que se desarrollaron en esa época. Y llegó a la edad contemporánea. La prehistoria. Aquí se denominan los periodos, o se encuentran los periodos Jomon, Yayoi y Kofun.
Este ha sido, estos tres periodos tienen una similitud donde los pobladores, es decir, hace 30.000 años, los pobladores que se encontraban en las provincias perdón, en los países de China y Corea, ellos observaron un archipiélago que eh, con, estaba vacío, o sea, no había algunos tipos de población. Esto ocurrió en en la época del Paleolítico. Ellos se asentaron en, en la isla de Japón y, y eh, toda su economía, todo de lo que vivían era la caza, la pesca y la cultura agrícola, todo eso. También en el periodo, perdón, en la época Yayoi, en el periodo Yayoi, allí el, surgió lo que tiene que ver con los metales, con la elaboración de los metales y otros materiales como la arcilla y así elaboraban distintas esculturas. Aquí también hubo un acercamiento con Corea para intercambios de recursos como la llegada del arroz. Por eso es que los japoneses, los asiáticos, o sea, perdón, los japoneses, los chinos y los coreanos tienen su relación de el arroz como decir el pan de cada día. También se originó dentro de estos periodos el primer emperador que surgió en, en la sociedad japonesa, en este caso de los, de los primeros pobladores. La Edad Antigua tiene dos periodos que se dividen en dos, Nara y Heian. En Nara, la época de Nara, fue el máximo apogeo en la influencia china, es decir, la historia china dentro de sus periodos se dividen en dinastías. En este caso, constaba de la dinastía Tang y también tenía un gobierno imperial centralizado. En el periodo Heian hubo, ya que todo, la cultura japonesa, es decir, surgió y se impulsó la cultura japonesa y la influencia china disminuye, es decir, ya Japón tenía su cultura elaborada con sea la literatura, el teatro, la música, etc. Y también en ese momento quienes estaban gobernando era el clan Fujiwara y en el ascenso de los regentes eran otro tipo de personas que no gobernaban, pero los que daban más al poder eran el clan Fujiwara. En el periodo medieval se dividió en Kamakura y Muromachi. El primer gobierno militar en Kamakura fue por Minamoto no Yoritomo. Y también aquí dio el inicio del periodo feudal. Aquí es donde empezó todo lo que tiene que ver con el shogunato, que es donde estaban los señores feudales, que ellos eran los dueños de tierras y a la vez tenían como la conexión con el emperador. También estuvo presente la clase militar, en este caso los samuráis, y un gobierno militar que es el shogunato. Los samuráis eran los que obedecían a los amos y era la parte de la estrategia militar. Y los samuráis tenían un código que se llamaba el código Bushido, donde le presentaban lealtad, honor a su amo. El periodo Muromachi fue una época de gran inestabilidad y guerras civiles.
Esta fue la época donde hubo primeros contactos con comerciantes de Occidente, más que todo Portugal e Inglaterra. Eh, el- la época premoderna se dividió en dos periodos, Azuchi, Momoyama, y el más común o el que se conoce actualmente es la época Edo. Aquí, en el periodo Azuchi Momoyama, fue la unificación bajo Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Estos obedecían a los shogunatos y bueno, ellos fueron los que tomaron el poder en ese momento. Aquí también dio el inicio de la arquitectura de los castillos, que lo podemos observar. Hay un castillo que se llama el Castillo Amarillo, que queda en Osaka, que es uno de los más importantes que están allí. También hubo el intento de invasión de Corea por parte de Hideyoshi. Es decir, en ese entonces, los japoneses querían tener poder o querían tomar ciertas islas como cercanas a las islas de Corea y también en China. En el periodo Edo, aquí el orden social feudal es estricto. También existía en ese momento lo que sería el patriarcado, es decir, los hombres sometían a las mujeres no tenían la fuerza ni, ni podían desarrollar otro papel en la sociedad, sino ser amas de casa, es decir, cocinar, cuidar todo lo que tiene que ver con la casa, la limpieza, el orden, y dentro de los castillos, las, la, la esposa del hombre feudal no podía tampoco hacer nada, sino obedecer lo que le decía su esposo. También en esta época estaba el motor de crecimiento económico y el desarrollo urbano. También se desarrolló unas costumbres típicas que fue el desarrollo de la ceremonia del té y las luchas o los inicios del deporte sumo. Luego pasamos a la Edad Moderna, donde ahí se encuentran dos periodos, que es el periodo Meiji y el periodo Taisho. El periodo Meiji fue de rápida modernización y occidentalización. También estaba el fin del shogunato, la restauración del poder del emperador y el uso del sintoísmo para promover la lealtad imperial y la unidad nacional. En el periodo Taisho hubo la liberalización política, el motor de crecimiento económico y el desarrollo urbano y la influencia del romanticismo europeo. Aquí es donde la literatura, todo lo que tenía que ver con las artes, como la literatura, la música y el cine, tenían mucha influencia de la parte europea. En la edad contemporánea también tenemos dos periodos llamados Heisei, que es de gran impacto cultural global, que es el anime, el manga y los videojuegos, es decir, ya es propio o surgió mediante este periodo. Fue marcada por el fin de la burbuja económica, que en ese momento Japón no poseía un buen crecimiento económico debido a los problemas de la guerra y las situaciones que se presentaban en ese momento. También sucedió el terremoto de Hanshin en 1995, el terremoto y el tsunami de Tohoku, que fue en 2011, y el desastre nuclear de Fukushima. También hubo dos acontecimientos que sucedieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, que era que Estados Unidos eh, lanzó dos bombas nucleares a dos islas,
Hiroshima y Nagasaki. Esto sucedió porque Japón en la Segunda Guerra Mundial dio el inicio a un ataque cerca de los barcos que quedaban cerca de las costas de Japón, que eran norteamericanos, y como luego surgió otra guerra que fue con Estados Unidos. Entonces lo que sucedió, Estados Unidos y Japón tenían esa guerra y Japón no quería perder. Entonces lo que hizo Estados Unidos era lanzar esas dos bombas y Japón allí ya se rindió después de esas dos bombas. También tenemos el periodo Reiwa, que aquí implementa reformas democráticas y una nueva constitución. También Japón se convierte en una potencia económica global, es decir, ya no está marcado la burbuja económica, sino ya tiene un proceso económico eh, muy, 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 muy alto. También se vuelve una de las sociedades más avanzadas tecnológicamente del mundo. Se conoce también que Japón ha tenido el- la creación de robots y de dispositivos como los celulares, las computadoras y también vehículos que ha hecho mucha influencia en la parte económica también. Em, de saber y de conocer toda esta historia, em, me gustaría que esta cultura se pudiese llevar a las aulas de clase. Por eso traigo una lámina presentada, la preparación de una clase para estudiantes de sexto grado. Para iniciar esta clase, me gustaría elaborar una lluvia de ideas donde se harían estas dos preguntas. ¿Han escuchado sobre el país Japón? Es decir, aquí se haría como un rompehielo. Es decir, los muchachos podrán decir, sí, es un país que allí viene, que allí hay trenes, el tren bala, también está, se encuentran los robots o están los videojuegos o cualquier respuesta válida. Y mencionar una característica puede ser que digan, bueno, allí hay personas que tienen rasgos chinos, o pueden decir, pueden decir que comen sushi o, o ramen o cualquier similitud del país. También el docente explicaría la historia y sus periodos desde la prehistoria hasta nuestros días, pero como las historias tienen periodos muy extensos, se recomienda que se dividen en bloques y los bloques sean breves y sencillos de comprender para los estudiantes. También hablando sobre los nombres de cada emperador, habría que ser más como decir los que son más influyentes, es decir, los que influyeron más en ese periodo y en esa edad histórica. Por último, se pudiese realizar alguna actividad didáctica asociada a la cultura japonesa. Pudiese ser el origami, que es un arte de elaboración de objetos de papel que es muy practicado y además puede también dar, eh, puede dar una ventaja en el aspecto cognitivo del estudiante y también le permitirá mejorar sus movimientos kinestésicos. En conclusión, la historia de Japón se ha pronunciado actualmente por sus costumbres, turismo y comida, que en este caso vendría siendo el sushi, el ramen, también el mochi, que es
un dulce típico, entre otros. Ha sido un país que ha tenido y sigue teniendo influencia de los países asiáticos vecinos, más que todo de China. Es decir, allí fue su origen, en donde marca el preludio del todo, es decir, todo lo que hemos visto en estas láminas ha sido todo lo que tiene que ver con su historia. Pero ha atravesado momentos difíciles como ha sido la Segunda Guerra Mundial, las guerras que estuvieron presentes en todos los periodos históricos y eh, ha salido adelante y actualmente se ha vuelto un país potencia y líder en tecnología. Es un país interesante de conocer y llevar toda esta cultura hacia estudiantes con la finalidad de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo eso, sino generar nuevas didácticas como hacer origamis, es decir, traer un poquito de la cultura hacia algún área de formación, puede ser las artes plásticas o puede ser mismo reforzar eh, lo que es la parte de historia, etcétera. Aquí se presentan las referencias. Eh, Dos de ellas son artículos de PDF. Uno ha sido un libro, el segundo fue un libro que lo elaboró un autor japonés, el cual hace un breve resumen sobre todos los periodos que estuvo en la historia de Japón. Y por último, estuve viendo en YouTube un video del canal de Memorias de Pez que resume la historia de Japón en 16 minutos. Es un video que me ayudó bastante en obtener la información y arigato, gracias por ver la presentación.